El último desastre natural. Febrero 2026. El viento ruge. La tierra tiembla. El agua se desborda. Febrero de 2026. Un mes marcado por la tragedia que no deja indiferente a nadie. Esta historia comienza como muchas otras, pero pronto se transforma en una pesadilla colectiva, una que deja cicatrices tanto en el suelo como en el alma de las personas. En una sola mañana, la naturaleza demostró su poder devastador, llevándose vidas, hogares y un futuro prometedor. Hoy, en esta crónica solemne, nos adentramos en la magnitud del último desastre natural, uno que, al igual que otros en la historia, nos recuerda la vulnerabilidad humana. Pero también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo que habitamos. ¿Hasta cuándo ignoraremos las señales? El 17 de febrero de 2026, un fenómeno natural de magnitudes catastróficas asoló una región costera de América Latina. A las 5:42 de la mañana, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió la Tierra con una fuerza jamás vista en los últimos 50 años. El epicentro se localizó a solo 10 kilómetros bajo la superficie terrestre, en el Océano Pacífico, frente a las costas de Ecuador. La sacudida inicial fue tan violenta que las estructuras más sólidas parecían desmoronarse como fichas de dominó, dejando tras de sí una estela de destrucción. Las cifras son aterradoras. El terremoto dejó a más de 15.000 personas muertas y más de 30.000 heridas. Las consecuencias de este desastre no se limitan solo a la pérdida de vidas humanas, sino que también arrasó con infraestructuras críticas, afectando a miles de personas que quedaron atrapadas entre escombros. Las autoridades locales no podían responder a la magnitud del desastre, pues las comunicaciones fueron interrumpidas durante horas. Un segundo evento sísmico de magnitud 6,5, ocurrido solo 6 horas después, agravó aún más la situación, sumando más víctimas y haciendo imposible la tarea de rescate. Este terremoto fue solo el comienzo de lo que sería una serie de tragedias encadenadas. Tras el sismo, las lluvias torrenciales y los deslizamientos de tierra arrasaron con lo poco que quedaba en pie. Al menos 40.000 personas perdieron sus hogares. En la región costera de Guayas, por ejemplo, los vientos y las olas alcanzaron alturas de hasta 12 metros, desbordando ríos y arrasando con las ciudades portuarias. En la pequeña localidad de Salinas, más de 2.000 casas fueron destruidas en minutos y las carreteras colapsaron, dejando a miles de personas aisladas y sin acceso a alimentos ni atención médica. Este desastre se une a una lista de tragedias naturales en Ecuador, un país que, lamentablemente, ha sido escenario de eventos similares. El terremoto de abril de 2016, de magnitud 7,8, tuvo un impacto devastador, dejando más de 650 muertos y 16.000 heridos. Sin embargo, la magnitud de este evento de 2026 lo coloca entre los peores desastres en la historia reciente del país. En comparación con el terremoto de 2016, que, a pesar de su magnitud, afectó principalmente a zonas rurales y costeras, el desastre de 2026 se extendió a un mayor número de poblaciones urbanas, amplificando su impacto en las infraestructuras. No es la primera vez que un desastre natural golpea con tal fuerza en la región. Recordemos el huracán Patricia en 2015, que se desató en el Caribe y afectó a varios países. Aunque el fenómeno no dejó la misma cantidad de víctimas que el terremoto de 2026, su intensidad, con vientos de hasta 350 km por hora, lo convirtió en el huracán más fuerte jamás registrado en la historia. La magnitud de ambos desastres resalta la furia que la naturaleza puede desatar y cómo los eventos naturales se han vuelto cada vez más extremos debido al cambio climático. Las secuelas de este desastre de febrero de 2026 no solo se limitan a las pérdidas humanas y materiales,
sino que también se extienden a las consecuencias económicas, sociales y psicológicas. En las horas posteriores al terremoto, la tasa de desplazados aumentó rápidamente, con más de 100.000 personas desplazadas, la mayoría en busca de albergues provisionales y alimentos. Los sistemas de salud colapsaron en muchas ciudades y los hospitales tuvieron que improvisar espacios para atender a los heridos. Los médicos y rescatistas trabajaron incansablemente durante días enteros, pero la magnitud de la tragedia dificultó la atención a todas las víctimas. Es imposible no hablar de las repercusiones psicológicas que deja un desastre como este. Millones de personas vieron sus vidas trastornadas de manera irrevocable. Familias enteras perdieron a sus seres queridos, mientras que otros quedaron atrapados en situaciones extremas, enfrentando no solo el dolor físico, sino también el psicológico. Se estima que al menos 500.000 personas necesitarán apoyo psicológico en los próximos meses debido al trauma causado por el desastre. Es en estos momentos cuando se pone a prueba el espíritu humano. A pesar del dolor y la tragedia, las historias de solidaridad y heroísmo se multiplican. Rescatistas de todo el mundo llegaron a Ecuador para ayudar en las labores de rescate. Voluntarios y organizaciones internacionales se unieron para brindar atención y recursos. En medio de la desesperación, surgieron gestos de esperanza. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Guayaquil, que habían sobrevivido al terremoto, se organizaron rápidamente para proporcionar alimentos y medicinas a las comunidades más afectadas. La cooperación internacional fue, sin duda, uno de los factores clave para mitigar el sufrimiento de miles de personas. A pesar de los esfuerzos, la reconstrucción llevará años, si no, décadas. Los daños a la infraestructura crítica, como puentes, carreteras y hospitales, superan los 10.000 millones de dólares. Y es que, aunque la ayuda internacional es crucial, la reconstrucción a largo plazo dependerá de la capacidad del país para recuperarse de este golpe. Algunos expertos ya advierten que la situación podría empeorar si no se implementan medidas más estrictas para mitigar el impacto de los desastres naturales, como la construcción de edificios más resistentes y la mejora de la infraestructura pública. Pero esta tragedia, como todas las que la precedieron, nos obliga a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo para protegernos de los desastres naturales? Cada año, el número de desastres en el mundo aumenta y con ellos los efectos del cambio climático. La ciencia nos advierte, pero las acciones no siempre siguen a las palabras. En muchos casos, las zonas costeras siguen siendo vulnerables a terremotos y tsunamis, y las construcciones no son lo suficientemente resistentes para enfrentar los desafíos que la naturaleza nos impone. La infraestructura sigue siendo un eslabón débil que puede quebrarse en cualquier momento. Febrero de 2026 es un recordatorio de lo que está en juego. Un desastre natural no es solo un evento aislado, es un síntoma de algo más grande. El cambio climático, la urbanización descontrolada, la falta de previsión, todo ello contribuye a la magnitud de estas tragedias. Nos enfrentamos a un futuro incierto, donde las catástrofes naturales seguirán ocurriendo y solo si tomamos medidas hoy podremos mitigar sus efectos mañana. ¿Será este el último gran desastre natural de nuestra era o veremos cosas aún peores? La historia de Ecuador en febrero de 2026 es una tragedia que ha dejado una huella profunda. Pero también es una oportunidad para aprender, para reconstruir y para cambiar. Al final, la naturaleza no pide permiso y cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el futuro, no solo a través de la prevención, sino también en cómo respondemos en los momentos de crisis. Hoy, más que nunca, es necesario que reflexionemos sobre nuestra relación con la naturaleza.
Cada desastre nos recuerda que estamos vivos, pero también vulnerables. Solo con solidaridad, cooperación y acción podemos evitar que el próximo desastre sea aún más devastador. Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerden que en momentos de oscuridad, la luz siempre puede surgir del esfuerzo colectivo. Si deseas apoyar y estar informado sobre cómo prevenir y mitigar desastres, suscríbete a nuestro canal. Estaremos juntos en la reconstrucción.